todo lo que está sucediendo en las redes sociales nos permite tantos análisis como cuentas que uno pueda seguir, ¿no? Efectivamente, me parece interesante el tema que trae hoy Yami. Mucho venimos hablando de la violencia, ¿no? En las redes sociales. Y efectivamente hoy hay un foco sobre lo que está sucediendo con el morbo en las redes sociales, de la mano de Yamila Campo, licenciada en comunicación, especialista en redes sociales. Yami, ¿cómo andas? Acá con Fer te saludamos, ¿todo bien? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Como siempre, muchas gracias, Yami. Hoy un tema reciente encima, que encima está con mucha repercusión en las redes. Lamentablemente quizás, ¿no? Que tenga esta repercusión por un caso que ocurrió en México. Sí, así es. Digo, me parece interesante ver esta situación, que es una más de muchas otras que suceden, pero Total. que tiene que ver con una TikToker muy conocida, con una gran cantidad de seguidores, más de 100.000 seguidores, que en Jalisco eh, estaba haciendo un vivo y fue alguien a entregarle supuestamente un paquete en el salón de belleza que ella tiene, y en ese momento, en el medio del vivo, la persona que fue la mató. O sea, básicamente le pegó un par de disparos que fueron transmitidos en vivo. La verdad que la situación fue muy fuerte de ver, pero digo, me parece, digamos, yo me quedé como muy conmocionada con el después, porque lo que empezó a pasar en las redes es que, por supuesto, los mismos usuarios que estaban viendo el vivo fueron haciendo como recortes de esas imágenes y las pensaron a tirar en las distintas redes, tirando 2 millones de posibilidades de lo que había pasado, ¿no? Claro. Desde que era un montaje y era una mentira para ganar fama, a quién era, quién efectivamente la había mandado a matar, ¿no? Que era otra TikToker, había como distintas opciones de lo que le había pasado. Era una chica de 23 años, Valeria Márquez, que la verdad es que hoy es el centro de una disputa por ver esa muerte, que me parece muy fuerte pensando en cómo la gente banaliza una muerte que puede llegar a ser un femicidio, según lo que se está investigando, que es muy, muy complejo, ¿no? De ver Sí. a la luz de lo que sucede con las redes sociales. Sí, hay como una lista de hechos de gravedad, ¿no? Me parece que primero está que se investigue qué pasó con la muerte de esta chica, esto de que si es un femicidio o no. Tenía entendido que estaba metido el cartel o podía ser algo del narcotráfico también metido en el medio. Primero Sí. esa cuestión, quizá la más importante. Después esto, ¿no? Me vi las imágenes en Twitter. Primero, como esto, ¿no? La reproducción de ese video, Puf, porque sí, me quedó en las imagino. redes. Después, la duda de la gente, tipo, ¿está muerta? Preguntan, pero Sí. muchísimos comentarios. Y después, ¿no? Todo lo que viene abajo, ¿no? Los chistes fáciles, ¿no? Y toda esa cuestión también. La burla hacia la muerte, ¿no? También. Sí, sí, la banalización de la muerte fue muy fuerte. Digo, hay personas viendo si la cadena se mueve, si está o no está la cadena, si qué pasó, cómo fue, digamos, hay una serie de cosas que se dieron respecto de esa muerte, que es una muerte real porque hay policía interviniendo, digo, algunas personas diciendo de que en realidad es otra TikToker que le tenía envidia, otros diciendo ella estaba metida con un tipo que era del cártel de Jalisco, todos tirando Sí. ideas sin siquiera que haya algo efectivamente que nos pueda dar una pista, ¿no? En el medio, Yami, aparece acá la situación del morbo, ¿no? Y todo lo que esto implica y lo que se despliega en las redes sociales a partir de esto. Primero el consumo de esto, ¿no? Porque Total. lo primero es como, bueno, la ventana para poder ingresar y después todo lo que se despliega respecto de esa situación que es la muerte de una persona, ¿no? Como hay una banalización de la muerte de una persona que tiene familia, que tiene queridos, que tiene demás, ¿no? Sí, sí, digo, ahí yo pensaba en que, bueno, esto, ¿no? El panóptico digital que implica mirar incluso esta situación, una situación morbosa, una situación donde hay una muerte, donde hay efectivamente una persona que pierde la vida de una manera horrible. Eh, y pensaba un poco en esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que es casi como eso que pasa en lo analógico, de que cuando hay un accidente en la calle, el tránsito se retrasa porque todo el mundo quiere ver. Sí, Bueno, total. me parece que ahí Total. hay algo de eso que nos pasa con esto, y traía también a cuenta otra situación de también un influencer que era de YouTube, de TikTok y de Instagram con una gran cantidad de seguidores,
un turco que hace un poco más de un mes, una cosa así, Efekan Kultur, que también muy joven, 24 años, murió en esto de un consumo muy específico que hay en las redes, que empieza a ser muy extendido, que tiene que ver con ver personas dándose atracones de comida, ¿no? Que se llama mukbang. Sí. Viene de Corea del Sur, que tiene que ver con esta idea de ver, justamente tiene que ver con el idioma coreano, el vocablo, Sí. tiene que ver con esto, con el morbo de ver gente morfando comida a lo bestia, digamos. Sí, sí, Y sí. esto hizo que este chico, en esta adicción que tenía con la comida, pero también una adicción con esa fama que le daba darse grandes atracones de comida frente a una cámara, bueno, su cuerpo no dijo basta y murió. No murió frente a la cámara, pero fue consecuencia de Claro. esa misma necesidad de consumo de la gente. Me parece como que ahí tenemos que estar empezando a pensar un poco qué nos pasa con ese morbo y esa necesidad de consumir ciertas cosas. Sí. Yo recordaba, digo, no sé si vieron la última temporada de Black Mirror. Sí, total, estaba pensando en eso. Ya me hay un capítulo destinado a cómo la gente se daña, se lesiona, se destruye camino a su muerte y todo lo que eso implica. Hay gente que paga en ese capítulo que estás mencionando para ver cómo la gente se hace bolsa en las redes sociales, ¿no? La autodestrucción. Sí, digo, pensemos, digo, Black Mirror, que siempre fue como se suponía una serie del futuro, y bueno, acá. siempre decíamos, bueno, está medio cerca del presente. Bueno, estamos medio cerca del presente con muchas de las cosas que van pasando en Black Mirror. Me parece que esto es un consumo a preocuparnos, un consumo a pensar qué hacemos con lo que le pasa al otro, digamos, digamos, en esta creciente violencia en las redes sociales también, digamos, además de atravesarla con la palabra, qué sé yo, aparece esta necesidad de ver ciertas situaciones violentas casi como en un extremo de morbo, y hasta incluso pagar, ¿no?, para consumir esa violencia de la gente hacia sí mismo o de uno hacia otro. Me parece que es un momento de empezar a reflexionar qué hacemos con ese consumo en redes sociales. Sí, si realmente estamos haciendo algo que nos sirve o sirve al otro. Claro, eso iba un poco, Yami, porque vos hablas del panóptico y es como el ojo que todo lo ve. Y estamos un poco en esa situación, porque ahora hasta se filmó una muerte, pero en la vida cotidiana cualquiera tiene un celular, entonces cualquier situación, hasta peleas en la calle, violentas, uno saca el celular y ya lo puede hacer viral, con las cámaras de seguridad también, ¿no? Que ¿quién filtra los videos de la cámara de seguridad? Pero el que lo filtra, me imagino que saca algo de rédito, si no, no se entiende, hasta judicialmente, digo, que son videos que los tiene la justicia y salen a la luz. Eso por un lado, y el otro es, bueno, a ver, antes en las redes o en distintas plataformas te encontrabas viendo a muchos pibes jugando un juego, entonces, bueno, el consumo era ese. Después, hablando de la vida, después pasó quizás hasta hablando de lo sexual o hasta el contenido sexual, y ahora es como que ya la barrera va atravesando y estamos hasta llegando a ¿no? A este consumo de muerte, porque de hecho hay páginas que se dedican a accidentes de autos. Y vos decís, también están filmando una muerte ahí en esas páginas. Sí, digo, me parece que ahí hay cuestiones que, insisto, hay que empezar a pensar en el consumo específico, porque el mayor problema que tenemos acá es que como todo se baña de la idea de consumo, y el consumo implica un desprendimiento de eso otro que estamos viendo casi como un producto, aparece esta de que, bueno, eso que estoy viendo en realidad no me interesa demasiado si hay detrás una persona que ya no está, o digamos, aparece, o el sufrimiento de la otra persona ya no me parece algo medible ni necesario de empatizar, sino que una otra que estoy consumiendo. Y eso me parece como complejo y que nos trae aparejado las redes, que nos trae aparejado también este mundo capitalista en el que vivimos, pero que me parece que es instante de empezar a hacer exactamente, porque como muchas otras cosas que siempre decimos, si no hay cliente, no hay trata, por ejemplo, digo, si no consumimos ese tipo de cosas, podemos pensar en otras formas posibles de relacionarnos, en todo caso, con las redes sociales y el contenido que allí circula, y no pensar que estamos consumiendo cosas que implican incluso desprender de la noción humana a ese otro que está sufriendo. Totalmente, ¿no? Pensaba en esta idea, mucho se ha teorizado con la idea de la búsqueda del placer individual a costa de, ¿no? Y acá aparece el mercado, la idea de mercado que vos marcás, Yami, incluso pasando, deshumanizando, ¿no? Justamente a seres, a personas. Con lo cual, digo, la búsqueda del placer a través de las redes sociales, cuán peligroso puede llegar a ser sin esto que vos introducís, que es la idea de educación digital. Sí,
Sí, sobre todo eso, ¿no? Seguir pensando en que del otro lado hay una persona que está poniendo sobre sí misma sus propias necesidades, sus propias dolencias, sus propias vivencias para ser un producto de consumo. Total. Y allí aparecen un montón de cosas. Digo, yo también pensaba, no sé, el caso de Yao Cabrera, que también en un momento llevó a extremos, digamos, concretos de un influencer uruguayo que se decía que si se había tirado o no se había tirado de la ventana, si se había lastimado o no se había lastimado. Digamos, siempre aparece esta noción que sobre todo tiene que ver con objetivar a esas personas, sacarlas de su espacio de personas y llevarlos a un lugar de consumo extremo. De producto, ¿no? Sí, sí. Ahí te pregunto, Yami, si hay algo legal o algo que se puede hacer para no permitir este tipo de consumo, porque hay en algunos casos que yo me acuerdo que con las imágenes de Lady Di en algunos momentos se había terminado de transmitir, digo, no se pasan las imágenes, no se pasaron más las imágenes, ¿no? Con el tiempo volvieron a aparecer con la llegada de Internet y la masividad sobre todo, pero creo que hay herramientas en las cuales no se podría permitir cierto contenido, pero ¿están dadas las condiciones para eso o igualmente se te pueden filtrar este tipo de contenido? Mira, las plataformas en sí mismas tienen una forma de regulación bastante poco práctica ni resolutiva, porque digo, muchas veces porque se muestra, no sé, le ponen contenido delicado y la marca de agua de contenido delicado a imágenes que no necesariamente lo son. O un comentario en Instagram te dice que puede ser ofensivo. Claro, pero estos videos de esta chica yo los estoy viendo sin ninguna marca en todos lados, digamos. Son videos recontra explícitos lo que está pasando. Entonces, me parece que ahí hay algo que las mismas plataformas y su autorregulación tienen que seguir trabajando y que aparentemente no hay muchas ganas de hacerlo, por más que digan que sí, están trabajando sobre todo con el contenido dedicado a niños y demás. Parece que están muy lejos de lograrlo. Y por otro lado, digamos, me parece que lo que sucede es que es un caso a caso, digamos. Lo que va pasando es que las personas que se sienten afectadas por determinado contenido meten algunos recursos legales, algunos amparos legales, y entonces logran sacar, desafectar, digamos, desindexar su imagen de, por ejemplo, una búsqueda. Pero más que eso no tenemos, lamentablemente, hoy por hoy. Sigue siendo un camino que hay que transitar y pensar y repensar, y sobre todo esto, legislar y ver de qué manera, hasta incluso la autorregulación de las plataformas empieza a ser un poco más fina. Yami, como siempre, muchísimas gracias. Seguro que seguiremos pensando esto porque, bueno, decís vos, ¿no? Efectivamente siguen rondando los videos en las redes sociales y que seguro dará muchísimo para hablar. Gracias, Yami. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Yamila Campo, con nosotros y nosotras, en El Cruce, en la cadena conurbana de comunicación y cultura, especialista en redes sociales sobre el panóptico del morbo en las redes. Desde el conurbano, de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.